Bueno, si quieres puedes... Sí. Sí, porque bienvenidos, ¿no es cierto?, a cada uno de ustedes y también a aquellos que nos ven por las redes sociales. Esta charla va a quedar grabada y también va a ser expuesta no solamente en Facebook, también en YouTube. Y bueno, hoy día conmemoramos un año más de la Reforma Protestante. ¿Cuántos años estamos conmemorando en este 2023? Sacar la calculadora, ¿no es cierto? 2023 menos 1517. 506. Lo hicieron acá, 506 años. Así que, y hoy día es feriado, aunque debiera ser el 31 de octubre, ¿no? Parece que hay un tema logístico de por medio, porque si no iba a ser toda una semana de feriado, ¿no es cierto? Así que se organizó para el día 27 de octubre en la conmemoración que es del Día del Pueblo Evangélico y Protestante de Chile. Sin embargo, está inspirado precisamente en el momento en que Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia, de la capilla del castillo. Así que, bueno, y hoy día la verdad es que estamos súper contentos porque está con nosotros Fernanda Zúñiga Caim. Ella es licenciada en Historia de la Universidad, bueno, ella nos va a contar, sí. Y ella va a tener este tema, las 95 tesis, que se la han leído, ¿no es cierto? Ah, qué bueno, ¿no? Cambiando el curso de la historia. Muchas gracias, Fernanda. Así que las dejo con ella y le damos un aplauso, ¿no es cierto? buenos días a todos que nos acompañan hoy. Es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes para hablar sobre un tema de gran importancia, tanto en la historia como para nuestra fe, que es la Reforma Protestante y el legado de Martín Lutero. Como dijo Alexis, soy licenciada en Historia, no se acordaba la universidad, de la Universidad Católica. Actualmente estudio Administración de Empresas, así que me derivé un poco de la historia. Y me pidieron hace como 2 meses aprox que haga esta charla, así que nos embarcamos en esta aventura y es primera vez que voy a hacer una charla de mi área de especialidad. Así que eso. Antes de comenzar, quiero hacer unas breves aclaraciones. Yo voy a hablar desde la historia, que es mi especialidad. No voy a profundizar ni en teología, ni en dogmas, ni en las tesis, ni en nada de eso. Yo les voy a hablar historia. Lo segundo es que al final voy a abrir un espacio para preguntas, así que voy a hacer toda la presentación de corrido y si quieren pueden anotar. No sé si todos andan con cuaderno, por ahí vi a alguien ya muy aplicado con un cuaderno. Pueden anotar sus preguntas y al final vamos a abrir un espacio para preguntas y reflexiones. Y la última aclaración es que mi periodo de expertise no es la Edad Media, que es donde se produce la Reforma Protestante. Así que lo que voy a compartir con ustedes hoy día es un poco de todas las lecturas que hice, que leí mucho para esto, y la investigación. Así que tal vez al final de la presentación no pueda responder todas sus preguntas porque no soy experta en esto. Voy a hacer el mejor intento posible. Así que eso, vamos a empezar con esta charla. Como bien dijo Alexis, la titulé Las 95 tesis, cambiando el curso de la historia. No por las 95 tesis en sí, sino que por el proceso que vivió la Reforma, para algunos historiadores podría ser el cambio de un periodo. Tal vez podría quedar cortada ahí la Edad Media y comenzar un nuevo periodo. Así que a lo largo de la presentación vamos a ver eso. Lo noto, no sé, ¿me escuchan todos? Sí. Bien, súper bien. Bien, en un mundo en perpetua transformación es esencial mantener presente el origen de nuestra fe y su evolución a lo largo de los siglos. La Reforma Protestante, un movimiento que surgió hace 506 años, desempeñó un papel fundamental en la configuración de la Iglesia luterana tal como la conocemos hoy.
En el epicentro de esta revolución se encontraba un personaje cuya valentía y determinación, que ayer el padre Pedro Krieger, para los que pudieron estar, lo dijo muy bien, un hombre muy apasionado, con su valentía y determinación trascendió y alteró el rumbo de la historia religiosa. Me refiero a Martín Lutero. Hoy vamos a explorar cómo las 95 tesis marcaron un hito en la historia y en la historia cristiana. Un hito tan importante que para algunos historiadores la Reforma Protestante podría implicar un cambio de época, ya que cambió el rumbo de la humanidad y tiene importancia hasta el día de hoy, provocando un renacimiento espiritual y transformando la Iglesia en un momento de desafíos y de alta corrupción. Para ello, a lo largo de esta presentación vamos a analizar el contexto histórico, los principios fundamentales de la Reforma y el impacto duradero que tuvo en la Iglesia y en el mundo. Así que esta presentación la vamos a considerar un viaje, en donde al acercarnos al final nos permitiremos reflexionar sobre nuestro compromiso con los valores de la Reforma en la actualidad y cómo podemos aplicarlo en un mundo diverso y cambiante como el que tenemos hoy. Pero antes de profundizar en este viaje, permítanme que iniciemos con una breve mirada al contexto histórico que allanó el camino de la Reforma y presentarles al hombre cuyo nombre se encuentra en el corazón de nuestra charla. Así que sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje hacia el pasado, a la Europa del siglo XVI, donde el cambio y la reforma eran inevitables. Esto es un poco lo que vamos a ver hoy, que es lo que les comenté, el contexto histórico en la Europa del siglo XVI. Después vamos a pasar por Lutero y las 95 tesis, vamos a verlas bien brevemente. Luego el legado e impacto que tuvo Lutero tanto en la cultura como en la religión y la política, y finalmente los desafíos y oportunidades que tenemos como luteranos el día de hoy. Quiero partir la charla con esta frase de Martín Lutero. Van a ver a lo largo de la presentación algunas frases de Martín. Tienen muchas muy famosas y muy interesantes, y me parece que esta es muy buena para empezar, y es que el pensamiento está libre de impuestos. Por Dios que nos cuesta pensar hoy en día porque creemos que tenemos que pagarlo, pero no, pensar es gratis y todos lo podemos hacer. Muy bien, vamos a comenzar. Edad Media. Cuando hablamos de Edad Media siempre pensamos en un periodo oscuro, como la primera imagen que pueden ver aquí, pensamos en guerras, la peste negra, siempre se nos viene a la imagen más o menos de Londres, bien oscuro con alta neblina, pero la verdad es que la Edad Media era bien diferente. Era muy colorida, tenía mucho comercio, pero solemos asociarla a un periodo oscuro. Para apreciar completamente la trascendencia de la Reforma Protestante y el papel central que desempeñó Martín Lutero, es necesario que nos transportemos al convulso escenario europeo del siglo XVI. Esta centuria se caracterizó por profundos cambios y tensiones, tanto en el ámbito religioso como político. Era un continente fragmentado y el Sacro Imperio Romano Germánico abarcaba vastas extensiones, conformado por numerosos territorios y cada uno gobernado por su propio líder y regulado por distintas normativas religiosas. A nivel internacional, las rivalidades políticas y conflictos militares eran moneda corriente, con potencias europeas como España, Francia y el Imperio Otomano inmersas en luchas continuas. Mientras tanto, la Iglesia Católica ejercía una influencia central en la vida de las personas y en la política europea, participando en las tomas de decisiones y a menudo enfrentándose a los líderes locales en un contexto político fragmentado y tenso, lo que proporcionó para la Reforma el terreno más fértil que podía haber. Las ideas reformistas en medio de la agitación política imperante en ese periodo encontraron el mejor terreno para surgir. Como pueden ver, este es un periodo, si uno busca para el periodo del siglo XVI y el siglo XV, gracias Carlita, para el periodo del siglo XVI y siglo XV imágenes, solo encuentran imágenes de guerra. ¿Por qué? Porque este es un periodo convulso en donde todos los imperios se enfrentaban, todos los pueblos se enfrentaban. Después vamos a ver un plano, un mapita del Imperio Sacro Romano Sacro Germánico, y son muchos territorios pequeñitos que eran gobernados por cada uno por sus reyes y se enfrentaban unos a otros. Estamos todavía en un periodo en que no hay naciones
y eso es muy importante. La fe católica era parte central de la vida cotidiana en Europa y desde el momento en que las personas nacían hasta que morían o fallecían, la Iglesia estaba presente en cada etapa importante de sus vidas. Sin embargo, a pesar de la profunda religiosidad, la Iglesia se enfrentaba a serios problemas internos. La corrupción había infiltrado sus estructuras y el principal problema era la venta de indulgencias. No sé si alguien ha visto las indulgencias alguna vez en su vida. Bueno, de ahí, para los que no las conozcan, las vamos a ver también. Y este problema era el más visible dentro de la Iglesia y el más controvertido al mismo tiempo. Las indulgencias eran estos perdones parciales o totales para los castigos temporales de los pecados y se obtenían mediante donaciones monetarias a la Iglesia. ¿Y para qué eran estas donaciones monetarias que buscaba la Iglesia? Eran para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. Ahí pueden ver las indulgencias. Esta era una indulgencia. Y este personaje de acá es John Tetzel. Podemos decir que él es el iniciador del marketing en la Edad Medieval. ¿Por qué? Porque él creó hasta jingles, estos jingles que escuchamos normalmente en las publicidades, para vender las indulgencias. Y fue contratado por el Papa porque era conocido por tener muy buenas tácticas para la venta. Así que él es, podríamos decirlo, el personaje más controvertido que podemos ver por la venta de las indulgencias. Fue en este contexto en que Martín Lutero, un monje y teólogo alemán, comenzó a cuestionar públicamente estas prácticas. Pero es importante tener en cuenta que Martín Lutero no estaba solo en este cuestionamiento y que en toda Europa ya habían voces de protesta y que luego también se convertirían en parte de estos reformadores que marcarían el comienzo de un movimiento que va a transformar para siempre la historia de la Iglesia. Bien, al sumergirnos en el siglo XVI y entender cómo es el entorno religioso y político de la época, podemos apreciar un poco mejor la valentía y la determinación de Martín Lutero. Porque si consideramos que este entorno convulso, en donde había muchos reyes, muchos imperios, era un poco complicado levantar la voz, y más considerando cómo la Iglesia Católica tenía una predominancia en la vida de las personas. ¿Y qué hizo Lutero? Se rebeló contra la Iglesia Católica. La invención de la imprenta de Johannes Gutenberg en el siglo XV también fue un elemento central en esto y permitió la rápida difusión de información y la producción en masa de libros. Esto desempeñó un papel crucial en la propagación de las ideas de la Reforma. Asimismo, la época de la Reforma coincidió con el Renacimiento. Supongo que todos han escuchado hablar del Renacimiento. Un periodo que abarcó desde el siglo XIV hasta el siglo XVI y fue un movimiento cultural y artístico y científico que tuvo un profundo impacto en Europa en el periodo previo a la Reforma Protestante. Este es un periodo de renovación cultural y resurgimiento del interés por las artes clásicas grecolatinas que llevó a que el arte, la literatura, la música y la ciencia tengan un renacimiento. Los humanistas, eruditos que promovían el estudio de las obras clásicas y la educación, jugaron un papel fundamental en este movimiento. El Renacimiento fomentó una mayor curiosidad intelectual y un espíritu crítico, lo que a su vez desafiaba algunas de las prácticas y creencias tradicionales de la Iglesia Católica. El Renacimiento es conocido, bueno, esta es la capilla o la Basílica de Santa María del Fiore en Florencia. Es una de las primeras obras arquitectónicas del Renacimiento y, si pueden ver, es muy imponente. Esa es una de las características centrales del Renacimiento, como su arquitectura, su arte, y que buscan destacar. Y finalmente, la Basílica de San Pedro forma parte también de esto, de esta grandeza que se quería mostrar. Este es el Sacro Imperio Romano Germánico, en donde se gestó la Reforma. Si se pueden fijar, abarca un gran tramo del continente
y la reforma se va a producir en varios de estos estados. Vamos a pasar por varios de ellos para que podamos llegar al final. A medida que los estados nacionales se iban consolidando en Europa, los líderes políticos comenzaron a cuestionar la autoridad de la Iglesia Católica y su influencia en asuntos políticos. Figuras clave en la Reforma incluyen no solo a Martín Lutero en Alemania, sino también a Juan Calvino en Suiza y Enrique VIII en Inglaterra, quienes también desafiaron la autoridad de la Iglesia Católica y desarrollaron doctrinas religiosas alternativas. La Reforma llevó a conflictos y guerras religiosas en toda Europa, reflejando las tensiones políticas y religiosas de la época. Como resultado de la Reforma surgieron varias denominaciones protestantes, como el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo y otros, cada una con su propia interpretación teológica y sus estructuras propias eclesiásticas. En resumen, la Reforma protestante surgió en un contexto de abuso, corrupción y cambio cultural en la Iglesia Católica, con la influencia adicional de la tecnología de la imprenta y el cambio de la estructura política en Europa. Es por esto que este movimiento tuvo un impacto duradero en la religión, en la política y en la sociedad, y sus efectos todavía los podemos encontrar en la actualidad. Bien, voy a pasar a presentarles a Lutero, porque hemos hablado harto de que él va a tener una importancia a lo largo de todo esto, pero es importante que conozcamos también sobre él, porque tal vez a veces solo hemos visto su típica imagen de un pastor bajito, medio gordito, rechonchito, que tiene cara amigable, pero su vida no fue tan amigable tampoco. Así que vamos a conocerlo un poco más. Martín Lutero nació en Eisleben el 10 de noviembre de 1483 y falleció también en Eisleben el 18 de febrero de 1546. Este reformador desafió las estructuras eclesiásticas de su tiempo y desempeñó un papel fundamental en el surgimiento de la Reforma protestante en el siglo XVI. Su influencia en la historia religiosa y cultural es innegable, así que vamos a ver un pequeño resumen de su vida y algunas de sus contribuciones. Como ya dije, nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, en el Sacro Imperio Romano Germánico, y es hijo de Hans y Margaret Lutero. Aquí hay algo importante, porque ellos no eran apellido Lutero como lo conocemos hasta el día de hoy. Ellos se llamaban Luther, con D. Y en algún punto de este periodo se hizo el cambio a Luther. Entonces ahora sí lo conocemos como Martín Lutero, y a sus padres con este apellido. Nació de una familia de agricultores y mineros. Su padre tenía 10 minas de cobre, así que era medianamente importante. Y su padre se esforzó mucho porque él pudiera estudiar. El padre Hans quería que fuese abogado y que de esta forma pudiese darle honores a su familia, porque en este tiempo ser agricultor no era tan bien visto, pero sí, si trabajaba en el servicio civil, que lo podía desarrollar como abogado, le podía dar honores a su familia. Así que Martín, persiguiendo el sueño de su padre, estudió en 3 escuelas. Estudió en Mansfeld, en Marburg y en Eisenach. Y la familia de Lutero también velaba muy fuertemente por la educación de sus hijos, lo que incluía no solo la educación tradicional como conocemos, matemática, lenguaje, todo eso, sino que también las virtudes cristianas eran muy importantes para ellos. Martín se destacó por una sed de saber. En 1501 ingresó a la Universidad de Erfurt, en donde se dedicó a estudiar a los mejores autores y vio desarrollar su talento de forma veloz. En 1505 obtuvo su grado de maestría, lo que le permitió inscribirse en la Facultad de Derecho. Sin embargo, ese año todo cambió. Aquí es donde empieza a cambiar la historia para nosotros. Durante un viaje que realizaba Martín Lutero, azotó una tormenta eléctrica de tal envergadura que Lutero temió por su vida. Y en ese momento de temor prometió y rezó que si salía con vida de esa tormenta eléctrica, él se iba a hacer monje. Tal vez no todos sabíamos cómo había empezado la vida de monje de Martín Lutero. Es interesante porque, bueno, como algunos saben, yo vengo llegando de un viaje por Europa y yo me enteré de esta historia recién allá. Porque en Europa las tormentas eléctricas, en Alemania especialmente, son muy fuertes, muy fuertes.
y se desatan de un momento a otro. Podemos tener un día maravilloso y a los 5 minutos hay una tormenta eléctrica. Entonces, yo creo que si yo hubiera estado en su posición también hubiera sentido mucho miedo. Tras la tormenta de 1505, Martín Lutero ingresó al monasterio agustino, en donde comenzó una búsqueda espiritual profunda que lo llevó a cuestionar enseñanzas y prácticas de la Iglesia Católica de su época. Si ustedes leen algunos de los escritos, yo anoche todavía me di el lujo de leer como las charlas de Lutero de sobremesa, en donde él relata como experiencias de su vida. Martín Lutero sufrió mucho. Vivía angustiado, vivía con miedo en su estadía por el monasterio. Entonces, él realmente tuvo una búsqueda espiritual muy profunda. Lutero dedicaba todas sus horas disponibles al estudio de las Escrituras y la vida en el monasterio. Sin embargo, mientras él más intentaba agradar a Dios, más se percataba de sus pecados y se atormentaba. Y aquí es donde nace alguien muy importante para Lutero. De hecho, él dice en sus charlas de sobremesa que él le debe todo a esta persona, y es Johann von Staupitz, que era su superior en el monasterio. Y él, al conversar con Lutero, se dio cuenta de cómo estaba atormentado este hombre y se percató de que Lutero necesitaba mucho trabajo, que mientras más lo hiciera trabajar, más se iba a cansar. Por tanto, en las noches sus pensamientos no lo iban a atormentar como lo hacían, porque a Lutero lo atormentaban hasta en pesadillas. Entonces, en esta reflexión que generó Johann von Staupitz, decidió que tenía que incentivar la carrera académica de Lutero. Así que en 1507 lo ordenaron sacerdote y en 1508 la Universidad de Wittenberg le solicitó una cátedra. Así que aquí empezó a cambiar todo, porque Lutero tuvo acceso a mucha más información. Finalmente, Lutero empezó a dictar conferencias en que comenzaron a llegar multitudes y todos lo escuchaban con deleite. Pero el quiebre más grande para Lutero viene en 1510. Sí, me salta un poquito. En 1510, en que realizó un viaje a Roma, y este viaje le causó una gran decepción, porque hacia donde él miraba encontraba libertinaje y corrupción. Al regresar de este viaje, Martín Lutero fue distinguido con el grado de doctor en teología, y en 1515 fue nombrado vicario, por lo que 11 monasterios quedaron a cargo de él. Durante este periodo, Lutero se dedicó a estudiar griego y hebreo, lo que le permitió posteriormente traducir la Biblia judía. Este regreso a las fuentes, es decir, a estudiar la Biblia y la iglesia primitiva, es que lo llevaron a entender que la salvación es un regalo exclusivo de Dios, dado por gracia y recibido por la fe. Este fue el parteaguas de la vida de Lutero, y es aquí cuando se comienzan a gestar los acontecimientos que cambiarán la historia. En 1517, Lutero desató un punto de inflexión al publicar sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Y aquí voy a hacer una acotación muy importante que me la recordó Alexis, y es que no estamos completamente seguros de que Lutero haya clavado las tesis en la puerta, pero tampoco podemos decir que no fue así. Así que por eso es que por tradición la historia dice que sí fueron clavadas allí. Ahora, tampoco lo podemos cuestionar, porque era tradición en esa época que en la puerta del castillo se clavaban los temas que se querían debatir, y Lutero con sus 95 tesis quería generar un debate. Por ende, no podemos ni negarlo ni afirmarlo con total certeza. Bien, en esas 95 tesis, Lutero cuestionaba la venta de indulgencias y otras prácticas de la iglesia que consideraba contrarias a la verdadera enseñanza de la Biblia. Y su intención al publicarlas no era dividir la iglesia. Él no quería que una iglesia llevara su nombre, sino que quería invitar a debatir sobre ellas y generar un cambio. Este acto marcó el inicio de la Reforma Protestante y provocó un debate muy profundo en lo que es teológico y social en Europa. Así que vamos a profundizar en eso un poquito más adelante. Lutero defendió la idea de la sola fide, sola fe, argumentando que la salvación no podía ser obtenida mediante obras o pagos de la iglesia, sino que era un don gratuito de Dios y que solo podía ser alcanzado a través de la fe de Jesucristo.
También abogó por la sola escritura, sosteniendo que la Biblia era la única fuente autoritaria para la fe y la práctica cristiana. Cuando Lutero comienza a estudiar nuevamente las escrituras, está haciendo un acto muy propio del Renacimiento, está volviendo a lo antiguo, a lo clásico, a lo primitivo, que eso era lo que buscaba también el movimiento. A pesar de la oposición de la Iglesia Católica y de las autoridades civiles, Lutero continuó escribiendo y predicando sus ideas. Sus obras, como la traducción del Nuevo Testamento al alemán, permitieron una mayor accesibilidad a la Biblia en la lengua vernácula, lo que contribuyó a la difusión de las doctrinas reformadas. Bien, aquí llega un punto central, que Lutero en la Dieta de Worms se enfrentó con las autoridades religiosas y políticas en el año 1521, que es aquí, cuando recibe la noticia de que va a ser excomulgado. Ante la amenaza de excomunión y exilio, Lutero afirmó su conciencia y se negó a retractarse de sus enseñanzas. Lutero se convirtió en un líder carismático de la Reforma y sus seguidores, conocidos como luteranos ya en ese tiempo, formaron una nueva rama del cristianismo. Sus escritos y enseñanzas sentaron las bases para otras corrientes reformadoras como el calvinismo y el anglicanismo. En 1523, Martín Lutero se casaría con Catarina von Bora, quien había sido monja y había abandonado el monasterio. De este enlace nacieron 6 hijos: Magdalena, Margaret, Paul, Elizabeth, Johannes y Martín. ¿Por qué los menciono? Porque para Martín su familia era muy importante y lo vamos a ver en estas imágenes. Esta es una imagen de Navidad de la familia Lutero y acá hay una imagen donde ellos cantaban. Tenían muchas actividades como familia. De hecho, su casa era abierta a todo aquel que quisiera conversar con ellos. Los almuerzos eran muy conocidos en la familia Lutero y siempre estaba toda la familia junta. Sin embargo, Martín Lutero perdió a 2 de sus hijos antes de que él falleciera, y eso también lo marcó mucho en vida. Más allá de las contribuciones teológicas, Martín Lutero dejó un legado duradero en la cultura europea. Su énfasis en la educación y la alfabetización, su influencia en la música sacra y su impacto en la formación de las naciones protestantes son impactos significativos de su legado. Finalmente, Martín Lutero falleció el 18 de febrero de 1546, pero su legado perdura. Sus ideas y reformas cambiaron la forma en que las personas entendían la religión y la autoridad y dejaron una huella imborrable en la historia de la Iglesia y la sociedad. Bien, ahora que exploramos como forma general tanto el contexto histórico y la vida de la Reforma, vamos a continuar nuestro viaje y vamos a conocer más de cerca las 95 tesis. Por si acaso, para aquellos que no conocen, esa era la casa donde creció Martín Lutero, en Eisleben, la universidad, y esta es otra de las casas en donde vivió. Así que es interesante porque la casa de Martín Lutero hoy en día es un museo y es muy visitado. De hecho, en el año que celebramos los 500 años de la Reforma, recibió cerca de 70.000 visitantes, algo que era inédito para ellos. Y aquí nos encontramos con otra frase de Lutero que dice: si quieres cambiar el mundo, toma tu pluma y escribe, algo que él realmente hizo. O sea, él abogaba por todo a través de su pluma. Y ahí está nuestro amigo. ¿Puedo interrumpir? ¿Esta Sajonia es la Alta Sajonia o la Baja Sajonia? La Alta Sajonia. Ah, ya. Sí. Bien, vamos a continuar. Cualquier pregunta, al final vamos a hacer también una ronda. Las 95 tesis. El 31 de octubre, como bien todos sabemos, en una Europa, como bien les dije, marcada por tensiones religiosas y políticas, este humilde monje alemán, porque realmente era humilde, o sea, si ustedes lo ven en sus documentales y si leen su historia de vida, él pasaba días fregando el piso. Lo que otros monjes no querían hacer, él lo hacía con gusto y con un alma muy humilde. O sea, como bien dicen algunos, al trabajo que lo mandaran, él lo hacía. No miraba nada en menos. Bien, Martín Lutero emprendió un acto que en apariencia tal vez modesto cambiaría para siempre la historia religiosa y cultural del continente.
en este acto de fijar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, se convirtió en un punto de inflexión crucial que desató un profundo debate teológico y social. Las 95 tesis no eran simplemente una lista de quejas, sino era una serie de proposiciones en la que Lutero desafiaba audazmente la práctica de la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica. Las indulgencias, estas promesas de remisión de los pecados a cambio de donaciones monetarias a la Iglesia, habían crecido de forma significativa, y eso fue lo que vivió Lutero en su viaje en 1510. Sin embargo, esta práctica de venta generaba un profundo descontento entre los fieles. Tenemos que pensar el contexto de la población de esa época era un contexto muy pobre para la mayoría de las personas. Entonces, adquirir estas donaciones o estas indulgencias muchas veces significaba tal vez todo su salario del mes. En sus tesis, Lutero argumentaba que la verdadera fuente de la salvación era por la gracia de Dios y no por las obras humanas ni las donaciones. Lutero defendía con pasión la idea de que la salvación se obtenía a través de la fe en Jesucristo y no podía comprarse con dinero. Además, Lutero abogaba por el uso de la Biblia como la única fuente autoritaria para la fe y la práctica cristiana, en contraposición a las tradiciones eclesiásticas que habían ganado terreno en la Iglesia Católica. Ahora quiero, muy brevemente, para los que no conocen las 95 tesis, ver algunos aspectos claves de estas tesis de Lutero. Y para ello lo voy a definir en 6 puntos. El primero era el problema de las indulgencias. Lutero denunció en sus tesis la práctica de vender indulgencias, que eran documentos que supuestamente perdonaban los pecados y reducían el tiempo de castigo en el purgatorio. Para ello, argumentó que solo Dios tenía el poder de perdonar los pecados y que esta venta era contraria a la enseñanza de la Biblia. El segundo es que el llamado al arrepentimiento y la penitencia. ¿Por qué Lutero genera este debate? Porque él vivió, mientras estaba en el monasterio, una vida de mucha penitencia. Y aquí es donde él enfatiza la importancia del arrepentimiento genuino como medio para la salvación. Él sostenía que la verdadera penitencia no debía centrarse en las obras o el pago de indulgencias, sino en un cambio interno profundo y sincero de cada uno de nosotros. El tercer punto que él aboga muy fuertemente es la autoridad de la Biblia. Y para ello sostenía que era la única autoridad divina en asuntos de fe y moral. Rechazaba las tradiciones y enseñanzas humanas que no estuvieran respaldadas por la Biblia. El otro punto es que es sobre el papel del clero y los sacramentos. Lutero cuestionaba la distinción entre el clero y los laicos. Eso lo conocemos muy bien nosotros. En donde argumentaba que todos los creyentes tenían acceso directo a Dios y a través de la fe en Cristo. Por eso él revisó la doctrina de los sacramentos reduciéndolo a 2, el bautismo y la cena del Señor. El punto quinto es la naturaleza de la Iglesia, y es que en sus tesis Lutero planteaba una visión diferente de la Iglesia, centrada en la comunidad de los creyentes, en lugar de esta jerarquía eclesiástica gigante que había en la época de Lutero. Bueno, sigue siendo muy grande, pero en esa época era aún mayor. Y abogaba por una iglesia que se basara en la fe y la palabra de Dios, y no tanto en estas estructuras eclesiásticas. Y el último punto en el que podemos resumir estas 95 tesis es la crítica a la corrupción eclesiástica, en donde Lutero destaca numerosas prácticas corruptas dentro de la Iglesia, como la simonía, la venta de cargos eclesiásticos y la opulencia de la jerarquía. Entonces, todas estas críticas encontraron y resonaron en Europa, donde había una desilusión generalizada sobre la Iglesia. El impacto de las 95 tesis se multiplicó gracias a la creciente popularidad de la imprenta, como ya les comenté, que permitió la rápida difusión de los escritos en toda Europa. Si hoy en día comparamos la imprenta, son las redes sociales. A esa velocidad, o sea, las 95 tesis de Lutero en 2 semanas ya estaban por toda Europa. Claro, nosotros decimos son 2 semanas, pero realmente para el siglo XVI, 2 semanas es una velocidad extrema. ¿Y por qué se expandieron tan rápido también? Porque encontraron un lugar muy propicio en los alumnos de Lutero dentro de la universidad.
Y ellos fueron quienes también propiciaron que estas 95 tesis y este debate se me fue la palabra. Se expandiera tan rápidamente. Sin embargo, la Iglesia Católica también respondió con contundencia y se desencadenó un conflicto que sacudió los cimientos de la Iglesia cristiana. En 1521, la Dieta de Worms fue un momento crítico en este conflicto. Ante la amenaza de excomunión y exilio, Lutero dijo: yo no me retracto. Las 95 tesis y las ideas de Lutero desencadenaron una reforma religiosa profunda y otros reformadores se unieron a la causa, incluyendo príncipes y personajes políticos muy importantes de la época. El legado de las 95 tesis es innegable. Cambiaron la forma en que las personas entendían la religión y la autoridad en cuestiones de fe. Además tuvieron, como ya dije, un impacto en la cultura y en la formación también de las naciones muy importante. Hoy, las 95 tesis de Martín Lutero son un recordatorio de cómo solo un acto de convicción puede cambiar el curso de la historia. Sin embargo, también continúa siendo un símbolo de la lucha por la libertad de pensamiento y de la importancia de cuestionar las prácticas y las estructuras que pueden haber perdido su autenticidad. La reforma protestante desencadenada por las 95 tesis sigue influyendo actualmente en la religión, la política y la sociedad. Así que ahora sí vamos a profundizar un poquito en el impacto. Para los que no conocen, esa es la Basílica de San Pedro en Roma. Es maravillosa. Realmente uno ve la opulencia de la Iglesia Católica de ese siglo. O sea, es impactante. Arte puro. Bien, vamos a ver un poco ahora el impacto y el legado de las 95 tesis. Uno de los impactos más inmediatos de las 95 tesis fue la propagación de las ideas muy rápido y, como ya dije, la imprenta fue uno de los motores para ello, pero también los pupilos. Y otro impacto fue el idioma. No se acostumbraba a leer la Biblia en los idiomas vernáculos, solo en latín, y para ello Lutero con su traducción generó un impacto muy significativo. Esto del cambio de idioma significó que las enseñanzas de Lutero podían llegar a una audiencia más amplia y diversa, en donde tanto académicos y líderes religiosos hasta personas comunes que no sabían leer ahora sí podían acceder, porque las cátedras de Lutero eran en su idioma, en este caso en el alemán. Este fenómeno de difusión de las ideas no solo estimuló un debate teológico y religioso sin precedentes, sino que también empoderó a la gente común. Como bien lo dijo ayer el hermano José, la educación era muy importante para Lutero, y no solo la educación de los hombres, sino también de las mujeres. Así que tuvo un impacto muy fuerte en la educación Martín Lutero. Las 95 tesis abrieron las puertas a la interpretación personal y al cuestionamiento de la autoridad religiosa. La gente podía leer las escrituras por sí misma y participar en debates sobre la fe, la salvación y la autoridad de la Iglesia. Este empoderamiento de la población común se convirtió en un motor de cambio para toda la sociedad. Las 95 tesis también generaron un profundo descontento entre los fieles. La venta de indulgencias y la corrupción en la Iglesia habían creado la sensación de explotación y alienación entre los creyentes. El acto de Lutero les proporcionó un sentido de empoderamiento y una voz para poder expresar su insatisfacción. Vieron en él a un defensor de la causa de los oprimidos y se unieron a su movimiento en busca de la reforma de la Iglesia. Este sentimiento de protesta no solo se limitó a Alemania, sino que se extendió por toda Europa a medida que las ideas de la reforma se difundían. Es súper interesante este punto, porque por lo general vemos a Martín Lutero como un hombre que, ¿cómo decirlo? Que desafiaba, pero no solo desafiaba a la Iglesia, sino que también desafiaba a la sociedad en general para que ellos pudieran alzar su voz.
Es como hoy en día cuando decimos, tal vez pensamos distinto, pero nunca nos atrevemos a decir las cosas. ¿Y por qué? Porque no nos atrevemos a desafiar las estructuras que ya están. Porque estamos cómodos en nuestra realidad, y esa era la situación que se vivía en la sociedad en esa época. Estaban todos cómodos, tal vez cómodos entre comillas, porque no estaban de acuerdo con estas prácticas, pero en su comodidad era mejor quedarse a tal vez a alzar la voz y que esto generara un cambio. ¿Por qué? Porque el ser humano en su esencia le tiene miedo a los cambios. A medida que la controversia en torno a las 95 tesis se intensificaba, se convirtió en un punto de división en la sociedad europea. Los partidarios de la Reforma, conocidos como protestantes, y aquellos que seguían a la Iglesia Católica se encontraron en lados opuestos del conflicto. Y esto condujo a tensiones religiosas y políticas en toda Europa que culminaron en conflictos armados como la Guerra de los 30 años. El impacto de la Iglesia Católica fue significativo. La Reforma obligó a la Iglesia a abordar su corrupción interna y a emprender reformas significativas. Esto era lo que quería Martín Lutero. Martín Lutero no quería generar un cisma. Él quería que la Iglesia abordara su corrupción y que se reformara hacia la Iglesia primitiva. A pesar de estos esfuerzos, la Iglesia experimentó una disminución en su influencia política y en la autoridad del Papa sobre los asuntos europeos. La Reforma cambió la estructura y la dinámica de la Iglesia Católica en Europa y llevó a la formación de dos ramas cristianas distintas, el catolicismo y el protestantismo. El protestantismo en su comienzo eran cerca de 4 ramas, si no me equivoco. Hoy en día ya se ha ampliado muy ampliamente. Pero esto no era lo que quería Lutero. No quería esta cantidad de iglesias protestantes, sino que él quería una iglesia católica reformada. En el ámbito político, la Reforma desempeñó un papel importante en la formación de los estados nacionales europeos, los estados nacionales como los conocemos hoy día, con sus límites, sus fronteras fijas y que cada país tiene su propio gobierno. En esos tiempos eran muchos mini gobiernos y había muchos conflictos entre ellos, y estas fronteras vienen en cierto punto a terminar con estos conflictos, cosa que no vemos hoy en día, que hoy en día, si miramos el contexto, quieren todo lo contrario, quieren volver a estos mini estados y que todos seamos uno. Así que era una situación, un contexto político muy cambiante. Los líderes políticos vieron en la Reforma una oportunidad para cuestionar la autoridad papal y consolidar su propio poder. Esto llevó a cambios significativos en la estructura política de Europa, con la creación de estados nacionales centralizados y el debilitamiento de la autoridad papal sobre asuntos políticos y religiosos. La Reforma contribuyó a la conformación de la Europa moderna tal como la conocemos hoy. El legado de las 95 tesis se extiende mucho más allá del siglo XVI. La Reforma protestante sentó las bases para la diversidad religiosa en Europa y dio lugar a diversas denominaciones protestantes. Además, la Reforma tuvo un impacto en la forma en que las personas entendían la religión y la autoridad en asuntos de fe. Influyó en la separación de la Iglesia y el Estado, sentando las bases para la libertad religiosa y la diversidad religiosa que caracterizan muchas sociedades modernas. La Reforma también tuvo un impacto muy profundo en el aspecto cultural europeo y más allá. Uno de los cambios más significativos fue la promoción de la educación. La idea de que cada individuo debía poder leer e interpretar la Biblia por sí mismo llevó a un aumento de la alfabetización y a la educación en general. En este punto comienzan a nacer las universidades y escuelas en toda Europa y para que las personas puedan aprender a leer y estudiar las escrituras. Las universidades tienen una profunda base en la enseñanza religiosa. Es muy importante eso. La mayoría de estas universidades se crean para enseñar las escrituras. Esto no solo condujo a una mayor difusión del conocimiento, sino que también sentó las bases para el pensamiento crítico y la investigación, lo que a su vez impulsó avances en ciencias, humanidades y artes. La Reforma también influyó en la música y el arte. Compositores como Sebastian Bach y artistas como Albert Dürer fueron inspirados por temas religiosos y crearon obras maestras que siguen siendo apreciadas hoy en día. En resumen, la Reforma protestante no solo cambió la religión, sino que también transformó la cultura europea.
Europea al fomentar la educación y la creatividad y la expresión artística. Bien, vamos a pasar a la siguiente parte. A medida que avanzamos en nuestro viaje a través de la historia de la Reforma Protestante y las 95 tesis, quisiera detenerme brevemente en un punto que me lo había saltado, que es la religión. Este fenómeno no solo contribuyó a una pluralidad religiosa, sino que también desempeñó un papel muy importante en volver a las escrituras. Para Lutero esto era lo esencial, es lo que defendemos hoy en día, pero Lutero no decía que solo esta jerarquía eclesiástica era la que podía acceder a las escrituras e interpretarlas, sino que todos nosotros. O sea, que todos nosotros podamos tener una Biblia hoy en nuestras casas es un gran avance y se lo debemos a Martín Lutero. Entonces, esto fue muy criticado, muy cuestionado y fue un impacto muy fuerte para la Iglesia Católica, y aquí es donde nace este cisma, en donde la Iglesia Católica, si bien generó un proceso de contrarreforma, no logró abarcar todos los puntos que Martín Lutero quería, y por ende se produce esta división. Y ahora sí, vamos a ir a lo interesante, que al menos para mí es muy interesante, porque a 506 años de la Reforma es importante que veamos cuáles son nuestros desafíos todavía y cómo podemos mantener estos puntos que Lutero quiso y expresó de forma viva. Porque muchas veces, así como Martín Lutero lo dijo, nos quedamos en la comodidad y no cuestionamos las cosas lo suficiente, pero también estos principios nos permiten ver desafíos para nosotros y oportunidades. Yo creo que todos los desafíos abren oportunidades. En una época caracterizada por cambios acelerados y desafíos profundos, la Iglesia luterana, al igual que otras denominaciones, se enfrenta a una serie de interrogantes que requieren una reflexión profunda. La secularización, la diversidad religiosa y los cambios culturales han suscitado cuestiones fundamentales sobre cómo la fe luterana se adapta en un mundo diversificado y en constante transformación. Además, la Iglesia asume la responsabilidad de abordar temas sociales y éticos cruciales, como la justicia social, la sostenibilidad ambiental y la inclusión. Uno de los desafíos fundamentales que afronta la Iglesia es el de mantener viva la esencia de la Reforma en un mundo que a menudo valora la comodidad y la conformidad. La llamada a la gracia, la fe en Cristo y la autoridad de las Escrituras, pilares fundamentales de la Reforma, continúan exhortándonos a permanecer fieles a estos preceptos en medio de las presiones del mundo moderno. Estos desafíos, paradójicamente, también nos brindan oportunidades significativas. La tradición luterana, centrada en la gracia divina y la relevancia de la fe, ofrece un mensaje de esperanza y redención en un mundo frecuentemente dividido y herido. La Iglesia tiene la oportunidad de irradiar amor, compasión y gracia en un mundo que anhela desesperadamente estos valores. Además, la Iglesia luterana puede aprovechar su rica herencia teológica. Tenemos una herencia teológica, pero increíble, que muchas denominaciones desearían tener. Y su énfasis en la educación para fomentar una comprensión más profunda de la fe cristiana en la actualidad. Esto implica promover la formación espiritual y el estudio de las Escrituras para ayudar a los creyentes a cultivar su relación con Dios. La educación continua y el diálogo abierto pueden construir herramientas poderosas para abordar los desafíos intelectuales y teológicos de nuestra época. No obstante, mientras consideramos estos desafíos y oportunidades, es imperativo mantener en mente los principios reformados que han sido el núcleo de nuestra fe luterana y que continúan siendo relevantes en la actualidad. La gracia divina, la fe en Cristo, la autoridad de las Escrituras y la adoración centrada en Dios, nuestros 5 solos, son fundamentales para nuestra fe y deben guiar nuestras acciones y decisiones. Al mantener estos principios en el centro de su enfoque, la Iglesia luterana puede establecer una base sólida para abordar los desafíos y capitalizar las oportunidades. Manteniéndonos fieles a estos fundamentos, la Iglesia luterana puede abrazar el legado de la Reforma y seguir siendo una fuente de inspiración y esperanza en el mundo contemporáneo.
Estos principios pueden servir como los cimientos sobre los cuales edificar un testimonio cristiano pertinente y significativo en la sociedad actual. Bien, hemos llegado al final de nuestro viaje sobre la Reforma y el legado de Martín Lutero, y antes de terminar me gustaría resumir algunos de los puntos claves de esta charla. Iniciamos el viaje a través del tiempo explorando el contexto histórico en el que nació la Reforma. Pasamos por la vida de Martín Lutero como reformador y el impacto de las 95 tesis. Y también hemos considerado el legado de la Reforma de la Iglesia Luterana en el mundo, así como los desafíos y oportunidades que enfrentamos en la actualidad. La Reforma protestante nos brinda un recuerdo constante de la capacidad del individuo para influir en la Iglesia y en el mundo. Martín Lutero, un modesto monje de una pequeña ciudad alemana, encendió la chispa de un movimiento que revolucionó la historia religiosa y cultural de Europa y más allá. Es imperativo que mantengamos presentes los principios fundamentales de la Reforma que continúan iluminando nuestra fe. Estos valores continúan siendo una fuente inagotable de inspiración y guía para todos los creyentes en el mundo. Sin embargo, también debemos mirar hacia adelante con optimismo y determinación. A pesar de los desafíos y transformaciones que caracterizan el mundo contemporáneo, los principios reformados continúan siendo relevantes y poderosos. La Iglesia Luterana tiene una oportunidad única para ser un faro de gracia, amor y compasión en un mundo que anhela estas cualidades como nunca antes. La Reforma nos subraya la importancia de la educación y el estudio de las Escrituras como vehículos para el crecimiento de nuestra fe y su difusión. Así que hoy los quiero invitar a reflexionar sobre el significado de la Reforma y el legado de Martín Lutero en sus vidas como miembros de la Iglesia Luterana. ¿Cómo pueden aplicar los principios reformados en su cotidianidad? ¿De qué manera pueden ser agentes de cambio positivo en sus comunidades y en el mundo? La Reforma nos invita a mantenernos firmes en la gracia de Dios, a depositar nuestra fe en Cristo y a afirmar la autoridad de las Escrituras, al mismo tiempo que buscamos la gloria de Dios en cada una de nuestras acciones. Anoche en la conversación también surgió algo súper importante, no sé si tan importante, pero atingente. Y es que el contexto de Martín Lutero de tensiones políticas y sociales es muy parecido al contexto político que tenemos hoy en día. Entonces, por esto, estos desafíos y oportunidades se vuelven aún más importantes para nosotros como iglesia. Si miramos los conflictos europeos y en Medio Oriente, son muy parecidos a los que existían en la Europa del siglo XVI y son los que también nos permiten ahora que nosotros como iglesia podamos ser un faro de luz y amor en una sociedad muy convulsa. Entonces, esa es una de las invitaciones, al menos que para mí, es muy importante en estos momentos. Bien, ahora quisiera abrir el piso para preguntas, aunque me gustaría más que preguntas escuchar reflexiones de ustedes en torno a estos desafíos y oportunidades que tenemos como iglesia y que podamos compartir un poco de este impacto que tuvo la Reforma y que tiene la Iglesia Luterana hoy en nuestras vidas. Así que abro el piso. Alexis me va a ayudar a... Vamos a darle... De a uno, por favor. Sí. Primero que nada, felicitarte y felicitar a quienes organizaron también esto y que nos hace posible reunirnos y sobre todo, como dices tú, reflexionar. Estamos viviendo momentos convulsos y la iglesia tendría que ser un faro, pero para que seamos un faro también tenemos un tremendo deber y de juntarnos y criticar lo que estamos haciendo o tratar de mejorar, porque yo estoy segura que Lutero querría eso. Y eso es mi reflexión, lo que veo de todo lo que tú has expuesto. Yo creo que cuesta hacer una autocrítica, cuestan los cambios, mejor siempre quedarse igual y que todo siga igual, pero la verdad es que si queremos hacer y realmente somos herederos y herederas de Martín Lutero, lo tenemos que hacer. Ese es el desafío. Abierto todo
¿Preguntas o reflexiones? Sí, por favor. No sé si quieres pregunta y una primera reflexión. Tú mencionaste, bueno, primero preguntas. Mencionaste a Juan Calvino en Suiza. El calvinismo, por lo poco que sé, sostiene que los ricos van a llegar al reino de los cielos o son mejor vistos por Dios. No sé si estoy de lo correcto. Que los pobres. ¿Ya? Eso me gustaría que si pudiera aclarármelo y que me contara un poco de la parte económica y cómo vivía la gente pobre en Alemania en los tiempos de Martín Lutero. Cómo la idea de Lutero vendieron en ese grupo de gente que seguramente vivía en condiciones, me imagino que no muy buenas, porque Martín Lutero era de una élite, ¿no? Y lo demás, súper linda la frase, si quieres cambiar, y esto es para como reflexionar, si quieres cambiar el mundo, toma tu pluma y escribe. ¿No? Eso es muy precioso, muy bonito. Bueno, y felicitarte en realidad, súper buena tu exposición. Gracias. Bien, como dije al principio, no soy una experta de este periodo, tampoco en teología y dogmas, así que la primera pregunta la quedo debiendo sobre Juan Calvino. No soy experta en eso, no sé si Alexis me puede ayudar también. ¿Sí? ¿No? Si tú quieres. Si es que me dejan. Ayer estuvo muy bueno ese tema porque el presbítero José Hernández lo trató. Y lo que pasa es que hoy día está muy en boga una teología que se llama la teología de la prosperidad, que te dice, ¿no es cierto?, de que Dios bendice a los hijos, ¿no es cierto?, por lo tanto, un hijo de Dios no puede ser pobre, tiene que ser rico. Entonces, la visión que se tiene es de, digamos, de riqueza. Pero Juan Calvino, y hago una pequeña diferencia porque en ese entonces Ginebra no era Suiza, ¿ya? Él estaba en Ginebra. Lo que decía era el tema de la filosofía protestante del trabajo, ¿ya? Que era el tema que Dios me ha creado y me ha dado el trabajo como una forma de, primero, adorar a Dios, la forma más digna de poder también vivir mi vida de forma honesta. Y por lo tanto, de ahí surge un segundo punto, más allá de Calvino, que es el tema del ahorro y el origen del capitalismo posterior. Eso. Bien, la segunda pregunta sí puedo hacer una pequeña... Un segundo. Ahí sí. Me preguntaba sobre cómo era más o menos el contexto económico en el cual Lutero encontró un fuerte apogeo, algo así, ¿cierto? Sí, con la gente pobre, en realidad. Sí. Con la élite indígena. A ver, Lutero no venía de una familia de élite, era una familia más o menos humilde. Dentro de esa humildad sí era como de un estatus mayor, ¿sí? No sé si se entiende. O sea, era como una clase media alta hoy en día. Clase media alta. Sí, algo así. A ver, ¿por qué Lutero encontró tantos seguidores en esta clase? Es porque Lutero abrió las puertas de su casa. Lutero tenía conversaciones, él se identificaba mucho con la pobreza. ¿Por qué se identificaba mucho con la pobreza? Y en las películas y en los documentales también lo podemos ver, es porque él, hay una palabra y se me fue. Lutero sentía lo que vivían las personas. Él era una persona tremendamente humana, de hecho, sensible, empática. Y Lutero lo que hizo con su familia, con Catalina sobre todo, es que abría la puerta de sus casas para todo aquel que lo quisiera visitar. O sea, él siempre tenía un cuarto disponible para alguien que necesitara alojamiento, siempre tenía un plato de comida para aquellos que lo necesitaran. Y en este sentido, en esta época, eso era muy extraño. No era lo común y corriente. O sea, si lo pensamos hoy en día, ¿quién le abre la puerta de su casa a un extraño que no conoce? ¿Quién le da un plato de comida a alguien que
porque no tiene, o sea, siempre cuestionamos, nosotros siempre cuestionamos, Lutero nunca cuestionó por qué alguien le pedía un plato de comida. Lutero siempre abrió sus puertas. Y esto sí tuvo como un impacto muy fuerte en esa clase baja que veía a los ricos y que nunca tenían ni siquiera un pedazo de pan para ellos. Entonces ahí hay un contexto de humanidad muy grande. Así que eso puedo responder. No sé si respondo bien tu pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que la relación entre Bach y Lutero es bastante fuerte. De hecho, Bach compuso la cantata famosa de San Mateo, espectacular. Entonces, quería preguntarte, ¿qué efecto tuvo, o sea, en qué influenció Lutero a Bach? Buena pregunta. A ver. Sí. Lutero tuvo mucho contacto con grandes artistas, tal vez no solo en una influencia directa, sino que por medio de sus cátedras llegó mucha gente, y Lutero, al bajar estas interpretaciones que en su momento solo eran para teólogos doctos, permite que otras personas puedan vivir la fe. Y eso era muy importante para Lutero. Lutero vivía su fe con una pasión, y todo a través de vivencias. Y estas vivencias son las que terminan marcando a todos estos artistas de la época, que permiten sentir la fe a través de las vivencias de otros. Pero en su punto con Sebastián Bach o con Dürer, no te podría asegurar cuál fue su contacto, su relación directa para poder influir, pero sí él termina influyendo todas estas músicas. Tenemos el Castillo Fuerte, tenemos muchas imágenes, mucha musicología, música sacra que nace a partir de la relación de Lutero con estos personajes, especialmente dentro de la universidad. Lutero era muy conocido dentro de la universidad, tenía muchas relaciones, o sea, él no era una persona, un teólogo que uno vaya y lo encuentre en la universidad y nos va a mirar y va a decir, no, yo sigo mi camino. No, él tenía muchas conversaciones también de pasillo. Entonces eso también es súper importante, porque en esas conversaciones de pasillo es donde más frutos se generan. Y esas vivencias que nombras tú, ¿están como descritas en algún libro? Muchas de esas influencias se encuentran en esto que tengo aquí hoy día, que son las charlas de sobremesa, en donde él cuenta muchas de sus experiencias también con personas, por ejemplo, no sé, sus dudas, sus miedos, y todo eso lo compartía él con las personas en estas charlas de sobremesa que se daban posterior a los almuerzos en su casa o las cenas. Y eran muy largas y muy interesantes. O sea, realmente yo los invito a que las puedan leer, porque generan mucha... O sea, uno puede sentir lo que Lutero vivió en esa época, su miedo. Están disponibles en internet, uno coloca charlas de sobremesa y las puede encontrar. Hay otro paralelo de Lutero, que es otro reformador, John Hus, de Inglaterra, que en el fondo antes, yo quiero mencionar como paralelo, que él también, el rol importante de él fue también traducir las escrituras y también uniformar la lengua inglesa. O sea, realmente él unió todos los dialectos ingleses y lo hizo como un idioma parecido a Lutero con el idioma alemán. Y, o sea, es súper interesante la influencia de estos reformadores en Europa, en la historia. Sí, los reformadores en general son súper interesantes de estudiar uno por uno, y yo creo que el punto en común de todos, aparte de la teología, es que ellos abogaban porque todos pudieran acceder a las escrituras. Entonces el idioma era algo esencial, no solo porque lo pudieran leer, porque en este periodo no hay mucha alfabetización, entonces era difícil que todos pudieran acceder, menos aún al latín. O sea, el latín era el idioma de los privilegiados, pero también porque los cultos, las prédicas, todo era latín. Y aquí se produce el gran cambio, que se baja a las lenguas vernáculas. Entonces el pueblo realmente puede entender lo que es el culto.
Ya no es que van a estar sentados ahí y por tradición sé que está en cada comunión, este es el canto, pero ahora sí realmente se entiende lo que es el culto y ese creo que es el gran impacto que tienen también todos los reformadores, de que es accesible a todos. Lo que se me tenía a la mente, tú hablabas que hay un paralelismo entre esa historia, en ese tiempo la historia y la historia actual. A mí lo que me inquieta es la historia actual, que hay estos cambios, pero hay mucha influencia ya islámica y hay mucho islamismo que está entrando a Europa y mucha, o sea, está dominando harto el islamismo, son muy dominantes, muy radicales. Y lamentablemente el cristianismo está entrando en una etapa muy pasiva y o sea, condescendiente con los tiempos modernos, para decir algo, aceptando cosas que no debería aceptar y no debería tener más fuerza el cristianismo para evitar que entre tan fuerte el islamismo, lamentablemente. Sí, justo hacia eso apuntaba, no lo quería decir directamente. Bueno, me refería un poco al tema en el Medio Oriente. Me parece súper interesante porque nosotros somos conocidos por ser respetuosos y en ese respeto muchas veces nos quedamos callados y aceptamos muchas cosas y Lutero cuestionaba todo. Y nosotros le estamos aceptando y somos una luz ahí que está brillando, pero tal vez débil, porque no nos atrevemos a cuestionar. Entonces hacia allá es donde yo quería desafiarlos, de que tenemos que empezar a cuestionar estas cosas y que seamos sal en el mundo, porque vamos a empezar a perder el sabor si no. Y estamos en un mundo en que todos cuestionan todo, se cuestiona todo. O sea, aquí uno mira a los jóvenes y los jóvenes cuestionan todo, pero en ese cuestionar todo nos dispersamos y nos perdemos. Así que eso. Creo que había más preguntas. Ani. Bueno, yo primero quería felicitarte, Fernanda, porque ha sido una exposición, más que una charla, una tremenda exposición, completísima, muy interesante, haciendo un viaje, como dijiste tú, a través de la historia, pero con contingencias actuales, muy útil, muy práctico para aplicarla, primero. Y lo segundo que quería destacar es el rol de Catalina Fombora, porque en realidad sin ella Lutero no pudo haber sido lo que fue. Entonces, hoy en día que hablamos tanto del empoderamiento femenino, del rol de la mujer, de la participación, de muchos otros temas en ese sentido, yo la quiero destacar a ella porque tuvo la valentía primero de salirse del convento donde estaba. Lo leyó mucho a él antes de retirarse, fue influenciada por su escrito y decidió hasta casarse con él. Lo persiguió harto tiempo, pero él no se decidía nunca. ¿Ya? Bueno, y después, cuando ya se instalaron en ese monasterio, de verdad, esa tremenda construcción que mostraste tú, ella fue la que puso el hombro, o sea, ella tenía huerto, tenía una fábrica de cerveza artesanal, tenía un ala con una especie de hostal, recibía a todo el mundo en su casa, le daba a comer a todo el mundo, ella también predicaba, creó como centros de madre, ayudaba al pueblo, en la parte de educación por los niños. O sea, yo no entiendo cómo esa mujer hizo tantas cosas para permitirle el tiempo a él, para que él se dedicara a su misión, ¿ya? Entonces, quiero destacarla a ella como mujer, como aporte y con esa valentía que luchó para apoyarlo a él. En todo decía, no te preocupes, yo junto plata para la casa y tú dedícate a tu misión. Que a la vez quiero hacerte esa pregunta a las mujeres que acompañan, porque puede ser esposa, novia, pareja, lo que sea. La mujer que actualmente acompaña a los pastores, ¿estaría dispuesta a ponerse de esa forma como lo hizo Catalina Fombora? Estamos mirando a Me parece súper interesante. De hecho, a medida que estaba preparando la charla, decía, pucha, tengo que dejar aspectos afuera
Incluso dije, esto da como para que cada tema que les expuse hoy día sea una charla por sí sola. Y de hecho dejé fuera las solas, que también me interesaban mucho, porque igual es agotador estar sentado 1 hora y media, 2 horas, entonces efectivamente hay muchos roles. O sea, yo pensaba hace 2 o 3 años atrás, no lo recuerdo, la tía Georgina me puede ayudar, les hice al grupo de damas una charla sobre las reformadoras, creo que nos tomó como 3 o 4 clases, porque no es solo Catalina Fombora, y de hecho nosotros las nombramos las reformadoras, porque jugaron un rol muy importante. Entonces, tal vez, y muchas gracias por la acotación y la reflexión, porque son muy importantes ellas también. Sí, quizás complementando lo que tú dices, Lutero mandaba en la iglesia, Catalina En la en la casa. Sí. Eso no cambió. Tanto es así que Lutero le decía Herr Katy. Sí, Herr Katy. No Frau Katy ni. No, Herr Katy. Porque era así. Y hay otro aspecto interesante, que Lutero la quería casar con otro hombre. Sí, sí. Él la quería casar con otro hombre, o sea, él no la miraba como mujer en un comienzo. Y a la insistencia de Catarina fue que resultó este matrimonio. Daniel. Agradecerte la exposición súper interesante y hacer un aporte en lo que nos respecta a nosotros como América Latina, que fue la respuesta de la Iglesia Católica a la reforma del Martín Lutero. ¿No es cierto? Estamos situados en 1500, que es el descubrimiento de América, ¿no es cierto?, en que fue conquistado con la cruz por delante, que sirvió para muchas cosas que mejor a veces no recordar en la historia de América Latina. ¿Ah? Sí. Y que originó también la creación de la Compañía de Jesús, que era un cuerpo militarizado. Partió como un cuerpo militarizado, se llama Compañía de Jesús. Era la fe militarizada en un comienzo, ¿no es cierto? Y cuánto la fe católica militarizada, y cuánto eso nos afectó a nosotros como América Latina, en el sentido que hasta el día de hoy tenemos las consecuencias de la fe cristiana católica de nuestro desarrollo. Hoy la Iglesia Católica perdió influencia en este país a raíz de las cosas cometidas en las últimas décadas, ¿me entiendes? Pero que no tenían nada que ver con la fe, con Dios, fueron cosas demasiado terrenales, de las cuales todos saben. ¿Y cómo eso nos afectó a nosotros como América Latina? Porque estamos hablando de 1500, Europa entera era emperador Carlos V, que iba desde Flandes hasta Italia, Francia, Portugal, España, o sea, era el dueño de Europa, y en esas circunstancias se produjo esta revolución de fe. Es muy importante. ¿Ah? Pero lamentablemente nosotros quedamos en el lado equivocado del mando equivocado, lamentablemente, porque los que quedaron en el otro bando tienen un nivel de desarrollo hoy día mucho más grande que los que son derivados de la fe católica. Eso era mi referencia. Y según estudios, 9 de los 10 países más felices del mundo están dentro de la órbita protestante. Perdón, ¿había alguien más? Yo entendía, esto sería retroceder para atrás, casi todo lo que estábamos hablando de los reformadores, ¿cierto? No nos olvidemos que Marie Denier, referente a lo que es las mujeres, fue reconocida como una reformadora y se le colocó un monolito, llamémoslo así, junto al panel de los reformadores que hay aquí. Así que fue reconocido. ¿Dónde fue eso? ¿Dónde están los...? Ginebra, sí. Ginebra, sí. Quisiera hacer a partir de lo que dijo el caballero. Los papas, la Iglesia Católica, el que manda la mayor recaudación es de Alemania, de la parte sur de Alemania. Ahí y han salido
ahí salieron los papas. O sea, han salido 4 papas alemanes, el Ratzinger, y tienen una... Uno alemán, y ahora Pero el mayor contribuyente de la Iglesia Católica, el que sale y saca los libros de los bárbaros, de los con las declaraciones de impuestos que se cuentan, de los sueldos. No es no hay un aporte monetario voluntario como hay en la generalidad de los países. Tengo entendido yo que en Alemania uno declara, soy de tal en mi creencia, y en función de eso se hace un aporte que es obligatorio. Sí, es obligatorio. Un impuesto eclesiástico obligatorio, y eso hace que, obviamente, si pagan, aquí casi nadie da a la iglesia ni a la nuestra ni a la otra en forma voluntaria muchas veces. Depende, yo fui tesorero que en estos tiempos, por eso lo veo. Efectivamente, lo que ella dice. Así que eso, entonces ahí está el aporte católico, no es un aporte voluntario. Y no sé si habrá un tema con la declaración de impuestos en Alemania, con los aportes de la iglesia, porque debe haber alguna, seguramente, porque claro. la iglesia está cubierta de oro arriba, hay en todas partes, tú vas para Aucha, o sea, como todo el sur, ¿no? Que viene desde los italianos, pasa por los franceses como los bávaros. Entonces, en todas partes tienen una Virgen María en el sur, adelante, hay iglesias por todos lados, en cada pueblo tiene una iglesia bonita. Efectivamente es un punto súper interesante porque la iglesia alemana efectivamente sigue siendo la que predomina en aporte a la iglesia católica, pero no es solo en la actualidad, sino que este era uno de los motivos de descontento en el periodo de Lutero, porque ellos eran los que más aportaban a la iglesia católica y eran los que menos reconocimiento tenían. Ellos se sentían abandonados por la iglesia católica. Entonces también es ahí donde las ideas de Lutero encuentran terreno fértil, porque tanto los políticos como la gente común estaban descontentos porque sentían que no tenían obispados, que no tenían importancia dentro de esta jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica. Así que es un punto muy, muy interesante. Yo creo que quedaron muchas cosas ahí para conversar, lo cual eso cumple absolutamente el objetivo de la charla. Yo creo que Fernanda se merece un gran aplauso porque... Sí. Quiero hacer un cierre. ¿Puedo? Por favor. Muy breve. Sí, quería dar las gracias a todos por estar hoy. Fue un honor y un privilegio poder compartir con ustedes la historia de la Reforma y el legado de Lutero. Y antes de dar por concluida la charla, quería expresar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes, especialmente por su participación activa. Eso uno lo agradece cuando está exponiendo porque sabe que lo que dijo fue escuchado. Y también quería agradecerle a la Iglesia por abrir estos espacios porque nos brindan oportunidad para compartir conocimiento y que podamos reflexionar todos juntos. Y quisiera preguntarles si me permiten concluir con una pequeña oración el día de hoy. Así que los invito a inclinar sus rostros y cerrar nuestros ojos. Querido Dios, te agradecemos por la oportunidad de reflexionar sobre la Reforma y el legado de Martín Lutero. Que estas enseñanzas continúen inspirándonos a vivir con gracia, fe y devoción a ti. Ayúdanos a hacer luz en un mundo que a menudo necesita tu amor y tu verdad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. De parte de la Iglesia también queremos hacerte un pequeño recuerdo de esta exposición y también un aplauso nuevamente, ¿no es cierto? Una asistencia muy buena, así que te agradecemos. Y no sé si Carlita quería sacar una foto. ¿Quería sacar una foto? Muy bien. Ya. Tú decías del... Sí. La pacha saco... Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Ah, hay un cafecito. Algo que me olvidé. Sí. Si a alguien le interesa... una última frase. Nunca ha habido ni ahora demasiados buenos libros, así que los invito a leer. Y ahí les dejo algunas bibliografías sobre este tema por si a alguien le interesa
arriba están los autores y los títulos, así que pueden tomarle una foto si quieren. Llama a la madrina. Vamos a ir conversando ahí con